Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar un repaso breve a algunas noticias inquietantes que nos llegan, en este caso, desde el oeste, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco, de manera muy breve, ¿no? Pues de lo que podría ser el caso WOM y de manera muy concreta, pues el caso de WOM en Colombia, ¿no? Porque sabéis que aquí seguimos Colombia además de Europa y bueno, algunos otros países latinoamericanos, ¿no? La noticia es que WOM Colombia ha solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio reorganizarse, que es como se llama según la legislación colombiana, lo equivalente a lo que sería una declaración de suspensión de pagos, ¿no? Digamos que en la legislación española. Esto sucedió el pasado día 15, ¿no? Pues bueno, hace una semana. De hecho, el pasado 1 de abril, WOM Chile decidió acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Delaware, que de nuevo vuelve a ser, bueno, declararse en suspensión de pagos. En este caso, a través de una matriz que de alguna forma estaba radicada en Delaware, no con una sociedad local. En ambos casos, que es lo que comparten y que lo que explica de alguna forma esta sucesión de hechos, el accionista principal parece ser, porque es evidente que solo sabemos lo que se ha publicado en prensa y no hay declaraciones formales al respecto, pues ha renunciado o ha sido incapaz, ¿no? de ampliar el capital o de alguna forma pues poner más efectivo, ¿no? Pues para cubrir las necesidades de liquidez de ambas compañías, ¿no? Se dice, se puede leer en la prensa, que las necesidades de liquidez de WOM Colombia pues rondan en este momento los 100 millones de dólares, mientras que se sabe que en el caso de Chile había un vencimiento de bonos previstos pues para noviembre de este año, en el que, bueno, se estima de un valor de alrededor de los 350 millones de dólares. Como sabéis, en una situación como esta, en una situación preconcursal, digamos que es un mecanismo de protección que permite a ambas compañías, ¿no? Seguir operando en principio con normalidad, ¿no? Y quiero aprovechar desde aquí, ¿no? Desde este momento, ¿no? Pues para transmitir todo nuestro apoyo, ¿no? A los equipos de ambas compañías, tanto a la chilena como a la colombiana, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Pues para conseguir, pues efectivamente, reorganizar las compañías y que éstas sigan operando y que pasen a otra fase, ¿no? Estamos convencidos de que lo lograrán, ¿no? Pero yo lo que os quiero contar esta tarde, esta noche, ¿no? Es, bueno, qué significa WOM, en concreto WOM Colombia, pues para el mercado colombiano y para la sociedad colombiana, porque estamos hablando de algo de suficiente impacto como para mencionar que es un impacto en la sociedad, y que nos están contando los datos, ¿no? Acerca de qué puede estar pasando y qué podría pasar en el futuro, ¿no? Lo primero es tratar de eso, de expresar, ¿no? qué es ese efecto WOM del que podríamos hablar. Insisto, nos vamos a centrar en el caso de Colombia. El caso de Chile pues es más antiguo, está más estudiado y desde luego nosotros lo conocemos menos. ¿Vale? En cualquier caso, ¿cuáles son las principales líneas, ¿no? De este efecto WOM que podemos mencionar en Colombia, ¿no? Pues si miramos el ARPU del incumbente, Claro, el mayor operador móvil y fijo del país, vemos que durante el proceso de operación de WOM, desde que apareció, pues a mediados del 21, en mayo del 21, hasta ahora, hasta este Q1, que ya tenemos datos, pues el ARPU de Claro ha descendido un 11,5% en este periodo, aproximadamente en algo menos de 3 años, entre 3 meses, ¿no? Bueno, pues claramente venía de una situación, si queréis, de estabilidad más o menos, ¿no? Y bueno, pues se introduce
en una pauta de descenso que parece no ha alcanzado todavía su fin, y es algo, bueno, que tendremos que entender. Y si miramos otro indicador clave para mí, que es el tráfico por cliente, vemos también que, bueno, que en primer lugar, digamos que la posición de WOM es la primera en ese KPI. Digamos que es la carta que a WOM le tocaba jugar, ¿no? La de tratar de conseguir capturar a los clientes que consumen muchos megas con tarifas atractivas. Pero vemos también que de una situación pues más o menos estable, pues el ARPU, pues viene, el consumo de datos viene creciendo de una forma prácticamente lineal, ¿no? En el caso de Claro, que es, insisto, de largo, pues el mayor operador del país, ¿no? Entonces, es presumible que mucho de este incremento, que viene moderado por múltiples factores, sin duda, ¿no? Pues esté relacionado también con la presencia de WOM, ¿no? Y su estrategia tan agresiva, ¿no? de crecimiento en consumo de datos, ¿no? De hecho, en el periodo de existencia de WOM Colombia, el volumen promedio de datos, estamos hablando siempre, esto es importante, de el servicio de banda ancha en modalidad suscripción, lo que aquí llamaríamos postpago, ¿de acuerdo? Digamos que el servicio básico estándar aquí en España no es el caso de Colombia, ¿no? Donde las modalidades de prepago pues son todavía y seguirán siendo pues muy importantes, ¿no? Pero concentrándonos en esta franja del mercado, pues como os digo, hay un crecimiento que multiplica por 2,6 ese valor de datos, y bueno, pues están en valores cercanos o superiores a los que podemos tener aquí en España, ¿no? Pues para que nos hagamos esa idea, ¿no? Pues cerca de 25 en el caso de WOM y cerca de 15 en el caso de Claro. Ahí también es muy interesante ver la forma de la curva de Tigo, de Millicom, que bueno, que está teniendo diferentes estrategias. En resumen, y lo que os quería contar con estos dos KPI que yo creo que son bastante claves, es que el mercado colombiano en este periodo pues ha sentido la competencia, y la irrupción de esta compañía pues ha tenido un efecto, ¿no? Cosa que no se puede decir siempre, o por lo menos no se puede decir siempre en el mercado colombiano. De hecho, si miramos otro KPI básico, el crecimiento en suscriptores, insisto, en esta tarde, en el ejercicio de hoy, solo vamos a hablar de banda ancha móvil por suscripción, ¿de acuerdo? Por mantenerlo sencillo. Bueno, pues en este periodo, ya os digo, desde mayo del 21 hasta ahora, pues WOM ha conseguido conectar 2,1 millones de clientes, estamos hablando hasta finales del año pasado, que son los últimos datos publicados por el regulador, hasta finales del 23. WOM declara tener en este momento, según las últimas notas de prensa que ha publicado, pues 6,4 millones de clientes. Bueno, estas son las proporciones, ¿no?, que os mencionábamos antes, ¿no? Si miramos ese crecimiento en un segmento comparable, solo Claro supera en crecimiento a WOM. De hecho, pues lo supera de una manera muy leve, ¿no? Pues prácticamente un empate, ¿no? Estaríamos hablando de 2,1 para Claro, y estaríamos hablando de una cifra muy cercana a 2, ligeramente por encima, pues para WOM. Bien es cierto que esa tendencia parecería estar cambiando, y digamos que las curvas se estarían saturando de manera bastante clara para Claro, digamos que en este último trimestre, y de manera incluso más notable y de más tiempo pues para Movistar, que como sabéis también opera ahí. Mientras que el crecimiento sería todavía robusto y no se vería afectado tanto para WOM como para Tigo. En cualquier caso, recordadlo, en el periodo completo, hablando de Internet por suscripción, digamos que es lo mito del servicio, el crecimiento, tanto de WOM como de Claro, pues ha sido muy similar en términos absolutos, ¿no? Pues para que nos hagamos una idea, ¿no?, de que efectivamente
la irrupción de WOM ha tenido un impacto cierto, ¿no?, en el comportamiento del mercado. Tanto es así, ¿no?, que hemos visto lo que aquí llamamos, ¿no?, una batalla encarnizada, ¿no? Hemos visto cómo, de alguna forma, se han logrado alterar mecanismos básicos de competencia en un mercado maduro, ¿no?, como es la portabilidad móvil, que es la única que funciona en Colombia, ¿no? Y hemos visto cómo el número de portabilidades canceladas, que en todas partes del mundo pues es un valor residual y en Colombia lo era, pues creció espectacularmente, ¿no? A mediados digamos que durante la primera parte, a finales de 2002, pero sobre todo se hizo de notar pues durante la primera parte del 2023, ¿vale? Y hasta el punto de que desvirtuaba completamente, ¿no?, pues el funcionamiento del mecanismo de portabilidad. Era posible seguir portándose, evidentemente, pero digamos que producía un desajuste, ¿no? El número de portabilidades que se rechazaban, ¿no?, que hacía muy difícil entender lo que sucedía. De hecho, mirando los datos que publica el regulador, vemos que esto ya no es así. Ambos reguladores, tanto la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, como la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues actuaron pues para tratar de evitar, ¿no?, que estas distorsiones se mantuvieran, y efectivamente consiguieron cerrar esta espita, ¿no?, pues entre el mes 8, es decir, entre agosto y septiembre, ¿no?, del año pasado, ¿no? Los datos que publican nos permiten ver que esos crecimientos se iniciaron primero por parte de Claro, que comenzó a rechazar grandes volúmenes, ¿no?, una curva casi exponencial de solicitudes de portabilidad, y luego ese movimiento fue de alguna forma replicado por Movistar, ¿no? En cualquier caso, todos se han cancelado. eh, digamos que estas prácticas se zanjaron con algunas sanciones, en este caso impuestas por parte de la SIC, pero tuvimos, digamos que uno de los mecanismos de competencia, pues, digamos, de alguna forma distorsionado, ¿no?, durante un periodo razonablemente largo, ¿no? Y eso nos da una idea del nivel, de la intensidad, ¿no?, de competencia, ¿no?, que para bien y para mal, pues se está sufriendo en el mercado, ¿no? Lo que pretendemos hacer hoy es examinar qué ha pasado después, ¿no? Vamos a mirar en la portabilidad, que son datos indicativos y bastante valiosos, y que además se consiguen prácticamente a mes visto, ¿no? Pues vamos a tratar de investigar en la portabilidad qué ha pasado después, ¿no?, de que digamos que el mecanismo se recuperó y se pudo volver a usar. Bueno, pues lo cierto es que después de haberlo arreglado, el mecanismo, pues de alguna forma se ha enfriado, ¿no? De hecho, ha descendido notablemente el número de portabilidades mensuales, las siglas out, ahora encajan, ¿no? Es decir, el número de operaciones de portabilidad. Estábamos en valores que superaban claramente los 700, cercanos a los 750 en los últimos meses, y ahora estamos bastante más cerca de las 500.000, ¿no? Operaciones de portabilidad por mes, que siendo un número alto, pues es claramente inferior, ¿no?, a los picos máximos que se han conseguido. Es decir, estamos claramente viendo un enfriamiento, ¿no?, en la presión de la portabilidad después de haber arreglado el mecanismo. Y de hecho, también podemos ver cómo eso se comporta a nivel de operador. La principal bajada se apoya, que es, digamos que a partir de diciembre o enero de este año, ¿no?, se apoya en una bajada, digamos que en la captación de Claro, que es de largo pues el principal captador, y que de esta forma tiene su primera bajada significativa. Pero ya antes, WOM, que ocupaba también una buena posición en captación, aunque al ser el más pequeño, pues digamos que tenía dificultades, ¿no?, para ocupar más allá de la tercera posición. En cualquier caso, vemos que entre agosto y septiembre, casi de manera ya inmediata, ¿no?, a la restauración del funcionamiento, entre comillas, correcto del mecanismo de portabilidad, pues
de alguna forma levanta el pie sobre el acelerador de la captación mediante portabilidad. Eso era algo que ya había empezado a hacer Tigo un par de meses antes y que de manera casi inmediata al mes siguiente, pues Movistar también replica. Es decir, uno tras otro, digamos que se ha ido bajando la potencia y la intensidad de captación asociada a la portabilidad, que es lo que mide la portabilidad IN, hasta que finalmente, claro, el incumbente pues ha decidido que puede rebajar también esa intensidad, ¿no? Y eso es lo que refleja finalmente la cifra agregada que os mencionaba. Si miramos el proceso desde el otro lado, desde el proceso en out, aquí vemos claramente un cambio también muy importante de patrón, en este caso más tardío, ¿no? Y es que WOM, que también asociado a su tamaño, pues era el que menos porta out en términos absolutos, soportaba, pues a partir a partir de prácticamente la entrada del año, ese valor se dispara, es decir, empieza a sufrir bastantes portabilidades, ¿no? Eso viene antecedido por una caída bastante clara también en las portabilidades out, es decir, en los donantes de Claro y de Tigo, e incluso también de Movistar, ¿no? Esto asociado ya pues a ese cambio, ¿no? de septiembre. Entonces, como os decía, claramente hay un cambio de estrategia en WOM que lo hace, en primer lugar, captar menos y, en segundo lugar, fidelizar y retener menos, ¿no? Entonces, si llevamos eso al neto, es decir, a la resta, ¿no? A la diferencia entre in menos out, ¿no? Que sería, digamos, que el aumento neto, ¿no? Pues nos encontramos, bueno, pues en una situación que realmente hace un flip, o sea, cambia completamente la situación, ¿no? Entonces estamos hablando de que entre septiembre y octubre del año pasado, WOM deja de ser el principal receptor del mercado del país, superando a cualquiera de los otros, porque aunque en valores absolutos ambos, como operador pequeño, pues estaban, pues no eran los mayores, la diferencia sí lo era, porque digamos que con una compañía nueva y agresiva, pues estaba logrando crecer enormemente. Y bueno, pues esto cambia, ¿no? Y realmente se enlazan varios meses seguidos, pues todo lo que va de año, incluso un poco más, en los que WOM es donante neto. De hecho, si miramos estos últimos meses, los últimos 2 meses, febrero y marzo, el único receptor neto, el único no donante de todos los operadores grandes, pues es Claro, y todos los demás pues son donantes, lo cual, bueno, pues también nos hace pensar, ¿no? Que el mercado se encuentra en una situación de alguna forma pues bastante extraña, ¿no? De hecho, históricamente hemos hecho una comparación, ¿no? Entre líder versus Defiant, es decir, cómo las prestaciones de Claro se comparaban a las de WOM en portabilidad, y es la misma historia. Hay un cambio muy marcado en WOM, otro no tan marcado en Claro, pero también que finalmente pues consigue invertir prácticamente la situación. De hecho, si dibujamos con todos estos datos lo que llamamos la puerta de la portabilidad, es decir, ponemos por un lado ordenado de más donante a más receptor, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con un panorama, bueno, que como decía, pues es llamativo, ¿no? Porque el único receptor en la práctica es Claro, que consigue 51.000, estamos hablando de marzo, 51.000 altas netas versus las 424, ¿vale? Que consigue Suma Móvil, ¿no? Que sería el segundo receptor neto. Como veis, pues estamos hablando de
órdenes de magnitud completamente diferentes, ¿no? Y si vemos quiénes son los donantes principales, pues son WOM, prácticamente empatado con Tigo, aunque Tigo hace con un valor ligeramente menor, y a continuación pues estaría Movistar. Es decir, estamos con la portabilidad viendo un tráfico de los alternativos hacia el operador principal del país. Los datos que hemos visto en los KPIs principales que os he mencionado, tanto de tráfico como de altas y volúmenes o de ARPU, llegan hasta finales de diciembre, excepto el de ARPU que ya incluye hasta marzo. Y ahí no estamos viendo todavía un efecto importante, ¿no? en estos cambios. En primer lugar, la portabilidad, siendo importante, no es el principal mecanismo de captación en Colombia, pues hay muchas altas nuevas, muchísimas, ¿no? Y es un país muy joven y con mucho prepago, es decir, hay muchísimas altas nuevas, pero desde luego la portabilidad sí es un indicador, ¿no? De hacia dónde vamos. Y luego, esta dificultad sobrevenida, digamos, para en primer lugar, captar, pero sobre todo para retener, bueno, es difícil decir a qué está asociada, ¿no? Pero parece claro que también hay un impacto, ¿no? en el control del gasto de adquisición de clientes, lo que se llama el SAC, Subscriber Acquisition Cost, ¿no? Que parece que está jugando un papel importante, sobre todo en la estrategia de WOM, pero incluso también me atrevería a decir que en la estrategia de los otros jugadores, ¿no? de Tigo y Movistar. Es decir, estamos viendo compañías que están exhaustas, ¿no? Bueno, y de alguna forma, pues el mecanismo solicitado por WOM responde, ¿no? a ese estar exhausto, ¿no? A esa incapacidad ya, siquiera pues para financiar, ¿no? el crecimiento de clientes, que bueno, es un coste importante, ¿no? Y que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde, ¿no? Esta noche. En primer lugar, y si me pedís que resuma, ¿no? lo que os he contado, que WOM, tanto Chile o como Colombia, pues estén en la práctica en suspensión de pagos, pues es una pésima noticia, yo creo que para la industria y para las sociedades de ambos países, ¿no? Nos debe hacer reflexionar desde muchas perspectivas, ¿no? Acerca del estado de la industria telco. Y es también un cuento moral, ¿no? Que tenemos que leer, ¿no? Pues a este lado del Atlántico, ¿no? Porque estas cosas que parece que no pueden ocurrir, pues en la práctica están ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues tiene muchas lecturas, ¿no? Y conviene que reflexionemos sobre ello. Otra enseñanza importante es que disrumpir un mercado, y más un mercado como esto, ¿no? Tan basados en la infraestructura, ¿no? Tan conservadores, ¿no? Y con tanta herencia, pues no parece que sea un sprint, parece que más bien es un maratón. Y bueno, pues los maratones requieren grandes pulmones y en este caso bolsillos muy profundos, ¿no? Como os decía, los datos de portabilidad de estos 3 últimos meses e incluso un poco antes nos dejan entrever compañías exhaustas, ¿no? En el sentido de que no son capaces ya de financiar, ¿no? el coste de captación, el SAC, el Subscriber Acquisition Cost de cada cliente nuevo, ¿no? Y eso pues es el principio de una espiral en la que es muy difícil manejarse, ¿no? Y bueno, pues si es un maratón, sabes con quién tienes que correr, ¿no? Con quiénes son de alguna manera tus compañeros de carrera. Los datos de portabilidad de momento solo insinúan, no estamos todavía viendo cambios fundamentales en el nivel de competencia del mercado. Ya os digo,
consumo de datos sigue creciendo a buen ritmo. El ARPU, para bien o para mal, pues sigue manteniendo el patrón de los años anteriores con descensos notables, incluso pues en un entorno muy inflacionista, ¿no? Como es el que se continúa todavía viviendo en Colombia. Aún así, estamos viendo reducciones de ARPU. En cualquier caso, estos mensajes también afirman, ¿no?, lo correcto de la idea, aunque sea defensiva, ¿no?, que tuvieron Telefónica, Movistar y Tigo, ¿no?, de formar una NetCo y de alguna forma reducir y manejar, ¿no?, pues lo que serían sus costes tanto de despliegue, ¿no?, como de operación asociados a la red, ¿no? Pero tendremos que estar atentos, ¿no?, a ver qué sucede, ¿no?, digamos que con la competencia y con el nivel de inversión, y más en un momento, ¿no?, pues como ahora, ¿no?, en el que debería comenzarse con el despliegue de 5G en el país. Y cuando hablamos de 5G en Colombia, estamos hablando de 5G en banda N78, entre 1500 megahercios. Y esto es todo lo que os quería contar esta noche. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.